Hoy vamos a hablar de invasiones a islas. Sí, creo que es el tema principal que se ha estado discutiendo en estos últimos días con la llegada de refuerzos estadounidenses al área de operaciones de Medio Oriente. Y la mayoría de los analistas señala una posible acción terrestre contra islas iraníes, no directamente contra el continente, ¿verdad? Y esas islas iraníes se van a dividir en dos objetivos distintos. Primero, es una sola isla, es el objetivo. Es económica, es la isla Har. Es la isla que contiene ahí toda la infraestructura de procesamiento y distribución de petróleo de Irán. Básicamente toda, ¿no? El 90%. Otro objetivo sería el conjunto de islas del estrecho de Hormuz. Ahí puede ser la isla de Hormuz, la isla del Arak o la gran isla de Kashmir. Una de esas tres islas ahí, dependiendo, ¿no?, del enfoque que se le quiera dar a la invasión, podría ser el objetivo. Realmente de esta primera acción anfibia norteamericana en este conflicto, ¿no? Ahora, si nosotros aquí estamos hablando sobre esto, allá en Irán ya se debe hablar sobre esto también y desde hace mucho tiempo. O sea, ya existe planificación, ya existe una preparación en esas islas para dar el mismo tratamiento que se está dando a mayor escala, ¿verdad? O sea, negar la victoria, no ganar, porque Irán sabe que eso es inviable, pero negar la victoria hasta el enemigo. ¿Será que eso también se está haciendo en las islas? Bueno, si estás viendo este video hoy, 1 de abril de 2026, lo estás viendo. Exactamente 81 años después de una acción que quedó marcada en la historia militar y también en la propia Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? La invasión de la isla de Okinawa, cerca de Japón, a 500 kilómetros al sur de Kyushu. El 1 de abril de 1945, entonces, el 10º Ejército de los Estados Unidos, comandado por Simón Bolívar Buckner Jr., invadió la bahía de Haguchi en la isla de Okinawa. La isla de Okinawa es la más grande de las islas del archipiélago Ryukyu, que está cerca de Japón, aunque extremadamente lejos de las bases estadounidenses más cercanas en el Pacífico al noreste. Y los estadounidenses en esa época dieron ese paso tan grande, pues invadir la isla de Okinawa, porque ya se estaban preparando para la invasión anfibia de Japón. Era el paso correcto para terminar la Segunda Guerra Mundial, porque hasta ese momento muy poca gente sabía que se estaba desarrollando una bomba atómica, y quienes sabían que se estaba desarrollando la bomba atómica sabían muy bien que no había ninguna garantía de que fuera a funcionar en esa época. Todo era todavía muy experimental, hipotético. Entonces, cuando vas a invadir una gran masa de tierra enemiga, necesitas una base logística, necesitas un lugar que te sirva como almacén. Necesitas un lugar que no solo albergue a tus soldados, sino también la munición, el combustible, los medicamentos, los uniformes, los aviones, los barcos, todo eso tiene que estar muy cerca. Mientras más cerca, mejor. Vimos eso allá en Normandía, ¿verdad? En 1944. ¿Cuál era la base logística de los aliados? Era la propia Inglaterra, que estaba ahí del otro lado del canal. Okinawa estaba mucho más lejos, ¿verdad?, que la distancia del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, pero para el Pacífico hasta estaba cerca. Entonces, Okinawa fue invadida por esa razón, pero ¿sabes una cosa? Esa decisión no era tan exclusiva, ¿verdad?, del razonamiento estadounidense. Los japoneses también pensaron que eso podría pasar. Y ellos lograron prepararse para defenderse de ese tipo de acción, ¿verdad? ¿Quién era el comandante de Okinawa en ese momento? Era el general Mitsuro Ushijima. Y Ushijima recibió órdenes de Tokio de repeler la invasión norteamericana, ¿verdad? Tokio estaba planeando llevarlo a cabo. Y me gustaría hacer ese paralelo, porque realmente creo que es un paralelo pertinente, ¿verdad? Llevar a cabo el mayor ataque suicida de la historia. El mayor ataque kamikaze hasta ese momento. Cuando digo kamikaze me refiero de manera muy amplia a los aviones de ataque especial, ¿no?, de la Marina japonesa.
Y también los barcos suicidas, porque existían lanchas suicidas, ¿no? Barcos suicidas, así como también mini submarinos suicidas. E incluso una especie de granada de contacto explosivo de contacto que se montaba en la punta de un bambú. Y el tipo simplemente tenía que poner eso en contacto con un vehículo americano para que explotara. Era el último y tipo de kamikaze más rudimentario que los japoneses emplearon. Mira, entonces, la preparación de Ushijima, ¿verdad? Que había sido planeada para repeler la invasión norteamericana de manera muy racional, no de forma racional, nunca se ejecutó de esa manera. Porque Ushijima personalmente no tenía la menor esperanza de ser capaz de repeler la invasión norteamericana. Pero lo que él quería era cobrar un precio altísimo en sangre por cada metro de Okinawa que fuera conquistado y retrasar al máximo posible esa conquista. Entonces, Ushijima decidió no defender las playas porque sabía que las playas de desembarco serían sometidas a un bombardeo muy intenso. Una concentración de fuego norteamericano extremadamente intenso. Entonces, él dijo, mira, eso es un desperdicio de soldados. Es un desperdicio de recursos. No voy a defender las playas. De manera que el 1 de abril de 1945, hace 81 años perfectamente, cuando el 24º Cuerpo de Ejército General John Hodge y el tercer Cuerpo Anfibio de Infantería de Marina General Roy Geiger desembarcaron en Okinawa, no encontraron casi ninguna oposición. Fue así. Todos creían que eso ni siquiera era real, porque hasta el propio día, ¿no? El día de las bromas, elegido para la invasión, dejaba a todos confundidos. Dejó a todos confundidos allá. Los soldados estaban confundidos. ¿Dónde? ¿Dónde están los japoneses? ¿Qué está pasando aquí? Todos quedaron confundidos. Pero luego, durante los siguientes 5 días, la invasión siguió tranquila, hermano. Siguió súper tranquila. El 24º Cuerpo de Ejército bajó, fue al sur de la isla. El tercer Cuerpo Anfibio de Infantería de Marina subió, fue al norte de la isla. Los infantes de Marina en los siguientes 15 días limpiaron todo el norte de la isla. Lo limpiaron. Cuando digo que lo limpiaron es porque encontraron poquísima oposición. Casi no había nadie defendiendo eso. Entonces entraron en todos lados, recorrieron cada rincón y básicamente tomaron Okinawa. Pero la situación no podría haber sido más diferente con el 24º Cuerpo. Completamente diferente, cielo e infierno, casi literalmente. El 24º Cuerpo. ¿Recuerdas que hablé mucho de inteligencia, verdad? En el último video. Si no lo has visto, échale un vistazo. El 24º Cuerpo, el 10 de abril. 6 días después de la invasión, se topó de frente. Se topó de frente con una línea defensiva que los estadounidenses simplemente no tenían idea de que existía. No tenían idea de que existía. Llamada Línea de la Muerte. La línea Makinato fue una sorpresa total. Quizá la última gran sorpresa enemiga que tuvieron los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial fue la línea Makinato. Y la línea Makinato tenía casamatas con líneas de fuego entrelazadas, ¿verdad? Campos de fuego entrelazados que se llaman kill zones o zonas de muerte, ¿verdad? También bastante complementada por posiciones de artillería escondidas en el relieve, morteros y por último, soldados muy bien posicionados, aguerridos al extremo. Y algo que los estadounidenses nunca habían visto antes, al menos en esa proporción. Civiles se vieron involucrados en la lucha de las formas más increíbles, absurdas y sangrientas posibles. Para quienes ya vieron la serie allá, se sienten culpables. Sí. Para quem já viu lá o... Comprometidos en la lucha, culpables. Se ven, estando comprometidos en la lucha, no se sienten culpables. Quien ya lo ha visto sabe muy bien de lo que estoy hablando. ¿Está bien?
civiles japoneses fueron entrenados. Primero, ellos fueron preparados, ¿verdad? El servicio de guerra psicológica que el propio gobierno hizo a los japoneses fue un lavado de cerebro, así tal cual. Sin riesgo de que parezca que estoy exagerando. Sí, ellos decían que los estadounidenses eran caníbales, que ellos iban a É, esencialmente violar, matar y hacer todo tipo de de crueldad posible con ellos, de manera que esos civiles fueron entonces inculcados de ese odio y fueron armados con bambús afilados. Toma el bambú, lo cortas en diagonal aquí de este lado, ¿verdad? ¿Verdad? De lado lo que digo es en diagonal, ¿no? ¿Verdad? Y así queda afilado. Le haces una punta al bambú, luego le das ese bambú afilado a una mujer, a un anciano o a un niño, y les dices que se lancen contra los soldados estadounidenses. Entonces, cuando el primero de ellos alcanza a un soldado, todos los demás se ponen nerviosos y se mantienen alertas todo el tiempo. El resultado de eso, que también ya viste en The Pacific, es la brutalización completa del soldado contra el civil. Ahí ves al personaje de Sledge, ¿verdad? Matando a un joven japonés que estaba prácticamente rendido, casi inofensivo, ¿verdad? Y él ejecuta al japonés con su revólver. Eso sí lo recuerdo bien, era un revólver, no una pistola. Pero lo que ocurrió en Okinawa fue que esa situación, la incapacidad de cruzar la línea Makinato, y la prisa que el mando impuso a los soldados, creó una especie de máquina de moler carne. Creó una especie de moledora de carne ahí, mira, en el cual las siguientes secuenciales oleadas de ataque, cuando digo oleadas de ataque, no me refiero a oleadas humanas, sino a intentos de romper la línea, fallaban con altísimas bajas. Y entonces la línea Makinato fue finalmente rota. Cuando el refuerzo de arriba de los infantes de marina, que limpiaron la isla y fueron liberados para venir al sur, logró romper la línea Makinato el 30 de abril. O sea, fueron, hermano, prácticamente 30 días de la línea Makinato. Y entonces, cuando rompieron la línea Makinato, ahí alcanzaron la victoria, ¿verdad? No, porque se toparon de frente. Justo después con la línea Shuri. La línea Shuri era aún más densa, aún más mortal que la línea Makinato. Y ahí el problema de Okinawa, ¿no? Que ya era enorme. Se volvió catastrófico. Y ahí los índices de muerte, tanto los norteamericanos como los japoneses, se fueron a la estratosfera. Y fueron otros 30 días, amigo, de picadora de carne. Y para romper la línea Shuri. Y fue ahí en la línea Shuri donde apareció la famosa colina del cerro. Hacksaw Ridge. La conocen muy bien por el cine, ¿verdad? La conocen muy bien por la película de Desmond II. Entonces fue en la línea Shuri donde esa situación se presentó. Y la división de Desmond II, la 77ª, había sido transferida a Okinawa justamente para intentar romper la línea Shuri. ¿Por qué? Porque la 96 división que estaba en combate desde el primer día básicamente ya había sido diezmada. Todos murieron, por así decirlo, el nivel de bajas fue inmenso y la 77ª fue puesta en su lugar para poder intentar romper la línea. De manera que la línea Shuri solo fue rota el 31 de mayo y tardó otros 30 días en ser rota. Entonces, el avance en 60 días desde el centro hacia el sur de la isla de Okinawa
fue extremadamente lento. Pues fue una masacre en el mejor o en el peor, ¿verdad? Sentido de la palabra. Y fue traumático. De modo que cuando el 31 de mayo la línea Shuri es rota, los japoneses se dividen en grupos de resistencia. Existe una tercera y última línea. Esa línea es alcanzada el 14 de junio. Y en esa última semana, entonces los estadounidenses ponen todo su poderío de artillería, toda su aviación, todo, para poder simplemente nivelar el sur de la isla, para no dejar piedra sobre piedra. Y entonces los dos comandantes máximos de la operación, ¿verdad? Simón Bolívar Buckner Jr. muere el día 18 por un bombardeo de artillería japonesa. Y el general Mitsuro Ushijima también muere cometiendo suicidio ritual el día 21, creo yo, 21 o 22 de junio. Entonces, Okinawa prácticamente tarda casi 90 días, ¿no? 90, casi 3 meses completos para poder ser conquistada. Sí, no era de ninguna manera un plan tan largo así, ¿verdad? Era mucho más corto en el plan original. Los estadounidenses perdieron 12,000. ¿Crees que son bajas, verdad? No. 12,000 muertos. 12,000 muertos. 50,000. 12,000 muertos. Los japoneses, 110,000 muertos. En la isla. ¿Está bien? Incluyendo civiles y militares. Una cantidad inmensa de civiles. Entonces, Okinawa fue una señal de lo que sería la invasión de Japón. Una señal extremadamente malograda, de lo que sería la invasión de Japón. Y fue eso lo que autorizó al presidente Truman, ¿verdad? No es que autorizó porque él ya había dado la autorización, pero así era la responsabilidad que tenía el gobierno, ¿verdad? Con un número de bajas muy grande. Eso hizo que ellos decidieran usar la bomba atómica cuando estuvo lista, ¿verdad? Poco menos de un mes después de la conclusión de los combates en Okinawa, no hubo ninguna duda en usar la bomba atómica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy hablando de la batalla de Okinawa en este contexto de hoy, verdad? Sí, no es que yo quiera, decir que va a ser igual, porque claro, existen diferencias bastante notables. En los contextos de las dos batallas, de esta posible batalla ahora con Okinawa, y también en el equilibrio de fuerzas, ¿verdad? El contingente es mucho menor, tanto en ataque como en defensa, pero también existen algunas similitudes. Por ejemplo, la cuestión de la preparación de la que les hablé. No podemos suponer que esas islas estén bastante fortificadas, con una red subterránea de túneles, ¿verdad? Con casamatas interconectadas, complementarias, con zonas de tiro complementario. Sí, es posible que toda la infraestructura de carga, por ejemplo, puede que esté minada. Sí, sí. Porque si no será nuestra, no será de nadie. Esa es la línea de pensamiento. Toda la infraestructura de carga está minada. Y entonces lo siguiente, si el objetivo es reabrir la región para el flujo de petróleo, flujo ininterrumpido y bajar el precio del barril, ¿qué provocaría la destrucción de carga? Para el precio del petróleo, ¿qué significaría eso para el valor del barril de petróleo? ¿Por cuánto tiempo que ese aumento prevalecería? Y vamos, esa decisión no estará siendo pensada y repensada y pensada de nuevo. ¿Por qué? Probablemente la inteligencia israelí ya conoce la realidad, o incluso la CIA ya conoce la realidad, la verdadera extensión de ese sistema defensivo, con sus agentes dentro de Irán. ¿Será que ellos ya lo saben? Eso.
Tanto las islas del estrecho de Hormuz como Kark están muy cerca de la costa, lo que hoy también favorece el uso de kamikazes, ¿verdad? Favorece el uso de drones, que ya no son aviones como hace 80 años, sino que son drones. Y también drones marítimos, ¿verdad? O lanchas suicidas como hace 80 años. La televisión de Irán ya publicó imágenes de lanchas suicidas, ¿cierto? La sugerencia, ¿no?, que estoy dando aquí, lo que estoy pensando, ¿no?, el escenario que estoy considerando aquí es que la invasión de esas islas puede ser una operación costosa. Puede que no caiga de forma tan suave como algunos pueden imaginar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vaya a ser una repetición de Okinawa, ¿verdad? No tiene que llegar a tanto. Quería decir que va a ser una repetición completa de Okinawa. ¿Por qué? La filosofía del soldado japonés de hace 80 años y la del soldado iraní de hoy no son tan paralelas, no. No son tan iguales así, no. Entonces, tal vez no veamos una repetición, pero quizá veamos un escenario inspirado en aquel de hace 80 años. ¿Qué opinas de eso? Cuéntanos aquí en los comentarios. Pues si te gustó este video, compártelo con tus amigos. También danos un like. No olvides suscribirte a Sala de Guerra para que no te pierdas nada. Yo me despido por ahora. Te agradezco nuevamente por vernos y un fuerte abrazo de Sala de Guerra. Adiós.